con un caso para que ustedes vean cómo se aplica la PNL y también que tiene que ver con una constelación, porque lo vamos a hacer con los vínculos, para poder ver esto que le pasa a esta señora, que es lo mismo que nos pasa a todos. Nada más que bueno, nos viene bien porque ella parece ser que tiene un trabajo, ¿no?, que apunta a lo que estamos haciendo nosotros y nos viene bárbaro. Era una coaching o trainer o bueno, ¿sí? Porque en el PNL me parece que le llaman coaching, ¿no? No, en las constelaciones más terapeuta, qué sé yo no sé por qué. O sea, digamos que nunca estudié yo PNL, conozco cosas de cómo trabaja la PNL, pero nunca la practiqué. Ella era una entrenadora de PNL, ¿no? Y fue desafiada, vamos a elegir una, ¿no? Bueno, imagina que esta es la entrenadora y tiene un desafío en su vida que es mantener conexión con un grupo al comienzo de un curso. O sea, ella sentía que tenía que conectar con un grupo. Vamos a imaginar, qué sé yo, que estos eran los integrantes del grupo, ¿no? Vamos a poner algunos personajes ahí. Vamos a hacerlo diverso, para que no digan que somos feministas ni nada de eso, ¿no? Ahí no voy a poner dos iguales, voy a poner la otra. Estaban todas estas personas, ella tenía que hacer el entrenamiento de PNL con ellos, ¿sí? Y ella sentía que cada vez que tenía que conectar con el grupo, ella sentía que se desconectaba, ella se desconectaba. Y cuando ella se desconectaba, se desencadenaba un patrón de conducta de control y una mente analítica en ella, ¿no? Perdía la fluidez y su comportamiento se volvía rígido. O sea, vamos a ponerlo en palabra más sencilla. Ella, al tener que enfrentarse a otros y tener que, bueno, explicar o enseñar, no sé qué, cómo hacen los coaching de PNL, ella sentía que no podía establecer conexión con ellos y eso la hacía sentirse como que no podía continuar con la clase, no podía seguir explicando y se ponía rígida. ¿Mm? De alguna manera lo que estaba sucediendo es que ella se desconectaba de su zona de excelencia o la famosa zona de confort. Ella toma conciencia de esto que le pasaba, de ese patrón, entonces va, ¿no? Con imagina que esta es su coach, ¿eh? Y le pregunta, el coach a ella que también era coach, ¿qué edad tiene esa parte tuya? Esa que se pone rígida y se desconecta. Fíjense, ella se queda como, oh, ¿cómo que parte mía? Se sorprende, pero sin embargo dice que ella se sentía así cuando tenía 5 años. Entonces le pregunta, ¿y qué pasó a esa edad? Y resulta que en esa edad, vamos a sacarlo un poquito esto, ella recuerda, ¿m?, que sus padres se separaron. En algún momento no voy a hacer esto, voy a poner bien esto así. Tengo los padres invertidos yo. Bueno, chicas, yo soy consciente, ¿eh? Pero ya sé que lo tengo invertido. Mi madre va a la izquierda, mi padre va a la derecha. Bien, entonces vamos a poner los papás, porque esta es una situación parecida a la que vimos ayer con Aurora que trabajamos la niña, ¿no? Ella tenía 5 años cuando le experimentó esto. Vamos a sacar un rato a la coach. ¿Mm? Entonces, bueno, acá no hay ningún nombre para ella, pero bueno, vamos a imaginar que se llama Leticia, qué sé yo. ¿Sí? A Leticia, a esa edad, a los 5, recuerda que sus padres se habían distanciado, ¿no? Eh,
Y ella no podía comprender este hecho, este evento, ¿no? De por qué los padres se habían separado. Ella era la cuarta de 6 hermanos, ¿sí? O sea que imagínense que, bueno, vamos a ponerle, igual no es importante acá los hermanos porque no tienen nada que ver, pero para que la podamos ver a ella en todo su sistema, ¿no? Ahí este es muy alto. Bueno, imagina que tenía, qué sé yo, 2 hermanas y que tenía 2 hermanos y otra nena más. ¿Bien? Ella, el lugar que ocupaba sería este, la cuarta. Ahora, si puede ser 6 hermanos, porque capaz que eran 7, porque si cuarta de los 6 hermanos. O eran 6 hermanos y ella. Vamos a tomar que eran 6 hermanos y ella era la cuarta. ¿Y qué hizo ella? Tomó el rol de la conexión con su papá. Los demás la excluyeron porque ella no formaba ya parte del sistema de hermanos. No es que la excluyeron en la forma, en la vida, sino que el sistema ya deja de verla a ella como la hermana, la cuarta hermana, porque ella se mueve del lugar y se conecta con el papá. Entonces, eso, fíjense, es algo que provoca, ¿no? Este, movimientos dentro del sistema a causa de esta separación. Y fíjense en que ella, vamos a ir bobinando para atrás, esto le viene a consecuencia de que estaba dando la clase y se da cuenta que ella, ante la situación de clase, se ponía rígida. ¿Mm? Eh, o sea que ella se sentía, a raíz de esto, aislada. ¿Qué sucede? Según Eric Berne, que también es otro, que no es cierto, estuvimos hablando, que hablamos ayer fue el domingo, era, ¿no? En la clase 2 de del estado niño, el padre, el adulto, Eric Berne habla mucho del guión de vida. Él dice, por eso yo les digo que ese libro yo creo que se los compartí en el grupo, si no les compartí, me han acordado, después se los comparto. Es del análisis transaccional, que no es de Eric Berne, pero es de un autor que lo explica bastante sencillo. Ella, ¿sí? Justo a esa edad, a los 5, donde, porque Eric Berne dice que es de los 0 a los 5 años que construimos nuestro guión de vida, vivencia, experimenta una separación. Y eso, ese que se excluyó uno, en este caso el papá, ella se excluye junto con su papá. No es porque se va a vivir con el papá, ¿eh? Estamos hablando de lo que sintió su alma. ¿Mm? Se pone como en el lado de esa energía masculina. Entonces, claro, luego ella construyó toda su vida imitando a este. Seguramente su papá sería rígido y estructurado, y obviamente ella, cada vez que sentía esto, esta exclusión de sus hermanos, ya no la veían como hermana, ella adoptó este papel de ir hacia el padre y al mismo tiempo también se separó más de la madre, provocó ese sentimiento. Esto, ahora tengo que trabajar, dar clases o exponerme, o bueno, llamémosle como quieran, y no puedo, no sé qué hacer con esto. Todo eso que nosotros reprimimos, porque nos causó un gran dolor cuando éramos niños, nuestro, nuestra psique lo manda al inconsciente y se transforma en lo que Carl Jung le llamó sombra. Todo eso que está ahí, oscurito, ¿sí? Recluidito. Fíjense en que Hellinger usa ese término del flashback, de la luz que me viene, cuando en un momento yo estaba en la oscuridad. Imagínense en la situación de ella, de Leticia, que estaba frente a su coach y le preguntan, ¿y qué edad tenías cuando
sentiste lo mismo. Siempre cuando nosotros trabajamos con nuestro cliente, cuando vemos que, bueno, que no encontramos otra cosa, otra salida, no sé qué, algo se paró ahí la cosa. Preguntarle, ¿qué edad tenías cuando sentías eso? ¿Mm? A veces puede venirle una imagen. Esta situación de los padres, que por eso les digo, cuando constelen, pónganle siempre los padres, porque es que viene de algo. Quizás no es específicamente de los padres, pero sí de una imitación, porque quizás mamá lo hacía como la abuela y ahora yo lo hago como mamá, o sea que por ende lo estoy haciendo como la abuela. Es sistémico. Y al ver, a veces vernos a la edad que teníamos, cuando nos sucedió eso, es muy sanador. Hay un ejercicio en la hoja, que ustedes tienen una hoja, esto lo vamos a hacer en pequeño ahora. Después ustedes lo pueden hacer en el suelo con sus clientes, ¿no? Pueden hacerle trazar una línea, ¿sí? Bueno, la voy a poner así para que ustedes la puedan ver así, porque si no, no la van a ver. La pongo derechita así. Una línea sobre el papel, no como una cosa, digamos, milimétrica, exacta y que mida, no, no, no. Hacen como una tira de papel en el suelo. ¿Sí? Ténganse preparada, bueno, agarran varias hojitas, las van pegando así, se hacen como si fuera una cinta métrica de papel vacía, que no diga nada. ¿M? Nada de escrito, digo, ¿eh? Pero sí le hacen en la hoja así como un redondelito o una rayita, bueno, lo que a ustedes les guste, un triangulito, qué sé yo, háganle un simbolito de algo, en diferentes sectores de la línea. ¿M? Y le van pidiendo que estén separados, ¿no? Esto está todo junto porque no tengo más espacio, pero ustedes tomen espacios. Pero no le pongan nada, o sea, no le pongan 5 años, 3 años, nada. Y le piden al cliente que se pare, vamos a imaginar que la línea está acá, ¿no? Que se vaya parando en los distintos puntitos de la línea y que diga qué siente. Y a ver si con los ojos cerrados puede imaginarse o le viene qué edad tenía. Porque seguramente en la emoción esa que usted, que el cliente se pare, ay, que me agarró picazón de garganta, que se pare ahí, ahí es donde vamos a descubrir el niño, esa herida del niño, ¿no? Esto sirve mucho para descubrir el niño, porque le va a venir algo, algo que sucedió en ese momento, como estábamos viendo recién con Leticia, ¿m? Que ella recordó que a los 5 años sus padres se separaron. Puede ser que le venga un evento, o sea, me refiero a algo que le sucedió. Murió el abuelito, no sé, a papá lo robaron, qué sé yo, no sé lo que sea. O que le den una imagen de ella o él de algo, ¿sí? Se enfermó ella o él, eh, no sé, tenía miedo a la noche, ¿se acordó? Que de noche le tenía pesadillas y se pasaba a la cama de sus padres, lo que sea, ¿bien? No le hagan que sienta en cada uno, sino que vaya sintiendo hasta que encuentre el punto donde tiene la emoción, ¿no? Que se desata. Ese es un ejercicio bueno para trabajar el guión de vida. Porque, claro, todo esto obviamente lo tenemos todo reprimido nosotros. Entonces, claro, cuando empezamos a hacer estos trabajos, a veces un trabajo con eso es bueno.